¿Cómo están? Feliz sábado, queridos hermanos. ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos de la Iglesia La Molina? Realmente una gran bendición poder estar en esta oportunidad con ustedes, en esta recepción de sábado, para poder compartir una vez más un mensaje de la palabra de Dios. Siempre será una bendición poder abrir este libro que es la Biblia, sobre todo en las primeras horas del día sábado, el día que el Señor colocó para que usted y yo podamos conectarnos con Él a través de las alabanzas, ¿verdad? Las alabanzas que inundan nuestro corazón, a través del compañerismo, a través del testimonio de nuestros diferentes hermanos, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración que nos conecta con Dios y también a través de la asistencia a nuestros templos. En esta oportunidad queremos compartir un mensaje que tiene que ver puntualmente con la devoción personal. Me permiten orar en esta oportunidad para pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque tu bendición está con nosotros. Podemos tener la seguridad, la alegría y la dicha de que eres nuestro Dios, que estás con nosotros, que estás al control de nuestra vida y que con toda seguridad todo lo que suceda en cada circunstancia de nuestra existencia está guiada por ti. Bendice a los hermanos presentes, te lo pedimos por Jesús. Amén. La vida cristiana es distinta a la vida no cristiana. El cristiano vive en una esfera y en una dimensión completamente opuesta a las personas no cristianas. Cuando usted el día sábado por la mañana sale de su casa rumbo a la iglesia y prende su auto para manejar, comienza a ir a la iglesia, posiblemente el vecino suyo que lo ve o la ve, mira y dice, no, ¿a dónde se va? Se va bien vestido, posiblemente lo ve por las lunas, muy elegante, y si de repente ve una Biblia, esa persona va a pensar que usted está equivocado, porque en la mente de esa persona el día correcto es el domingo, pero en la Biblia nosotros encontramos que el día correcto es el sábado. Así que el cristiano, básicamente el adventista, es una persona que no cuadra ni en el tiempo ni en el espacio de la sociedad que nos ha tocado vivir. Diríamos de alguna u otra forma que los adventistas estamos desubicados en el lugar que nos ha tocado vivir. Dentro de ese contexto hay muchos elementos que acercan al creyente a su creador. Sin embargo, hay uno que es la base. Y esa base, ese fundamento, es la devoción personal que anhelamos continuar, no sé si iniciar o fortalecer en nuestra experiencia con Dios. La devoción personal es un aspecto intrínseco a la vida del creyente. Cuando usted ha sido bautizado o bautizada, tal vez hace muchos, medianos o pocos años, en ese momento usted sin palabra, usted declaró que el Señor Jesús es su Salvador. Es su Salvador. Y cuando usted declara que Jesús es su Salvador, usted automáticamente acepta un grupo de normas que el Señor coloca para usted y para su vida. Una de esas normas de devoción personal es la norma de conectarnos cada día con Dios. Yo quiero compartir una declaración que está en el libro de Salmos, el capítulo 55, los versículos del 1 en adelante. Dice allí el salmista: escucha, Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme, pues clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque iniquidad vierten sobre mí y con furor me persiguen.
Mi corazón está dolido, dice el versículo 4, pues terrores de muerte han caído sobre mí. Esta declaración, la del capítulo 55, posiblemente sea una declaración de la propia experiencia de nuestras vidas. ¿En qué sentido? El creyente no es exento a las pruebas, dolores, dificultades, tragedias, enfermedades, ni mucho menos a la muerte. Y el salmista es consciente y el salmista entiende de que hay un elemento, diríamos, articulador para poder encontrar la paz. Ese elemento articulador se encuentra en el versículo 1, dice: escucha, oh Dios, mi oración. La oración es el primer elemento que conecta nuestra mente con la de nuestro Creador. Hay un libro, el editor es George Reitz. El libro titula Entender las Sagradas Escrituras, y en el primer capítulo, que habla sobre la dinámica del estudio de la Biblia, hay una cita que no recuerdo ahora la referencia exacta, pero la cita dice más o menos así, Elena de White, que en el momento que el creyente dice se sienta o se encuentra dispuesto para abrir la palabra de Dios, en ese momento cuando usted toma este libro, de hecho en este momento hemos tomado este libro, en ese momento ángeles demoníacos se sitúan en un lado y ángeles de Dios en el otro lado. La lucha del gran conflicto. Y lo que hace, dice la sierva de Dios, que los ángeles del enemigo se vayan, es la oración sincera que el creyente tiene. Y cuando usted abre la Biblia, abre la palabra de Dios con una oración sincera, son los ángeles de Dios quienes guían su mente al entendimiento. Todo lo contrario, que cuando una persona viene y abre la palabra de Dios sin haber orado, o con una oración no sincera, con un corazón no contrito, son los ángeles del enemigo quienes instruyen al creyente y lo desvían de la verdad. Por eso ustedes se pueden preguntar por qué algunas personas estudiosas de la Biblia terminaron apostatando, porque posiblemente, no lo afirmo, posiblemente no fueron con la mejor intención abrir la palabra de Dios. Pero el salmista dice que con oración, dice, escucha a Dios mi oración y no te escondas a mi súplica. El primer elemento dentro de la devoción personal, hermanos, es la oración. Es la oración sincera que tú le presentas a Dios. Es la oración sincera donde no solamente pides, sino que en primer lugar confiesas. Te confiesas quién eres. Señor, soy débil, tengo pecados ocultos, vicios que nadie sabe. Te confiesas, derramas tu alma a Dios. No necesitas confesarte a un medio humano, necesitas confesarte a Dios. El segundo elemento que la oración sincera tiene es el momento del arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes en ese momento y le dices: Señor, yo tengo ese vicio oculto, pero me arrepiento y entiendo que no lo puedo dejar por mí mismo, que necesito un ser superior que venga y me pueda ayudar. Es el arrepentimiento, ese deseo y esa actitud de poder dejar atrás el pecado. En tercer lugar, la súplica. La súplica tiene que ver con el elemento que diría David, donde uno derrama el corazón a Dios. Cuando uno suplica, uno clama, tal vez a veces uno llora, porque la súplica es el estado de inferioridad y es el estado donde la persona se siente indigna o indigno de estar delante de un ser superior. Cuando alguien suplica, a ver, no sé, para los jóvenes tal vez que están aquí en la universidad, no sé si alguna vez le pasó, yo recuerdo que en una ocasión me olvidé de presentar una tarea a tiempo y el sistema, el portal de notas se cerraba. Yo le decía: profesor, por favor, deme chance, por favor. Y me decía: sí, tienes hoy hasta las 3 porque el portal se cierra y yo no voy a revisar la tarea. Así que uno suplica por lo general cuando está en un grado de inferioridad. La súplica es la actitud de reconocimiento de que Dios es mayor que nosotros. El cuarto elemento de la oración tiene que ver con la intercesión. Nosotros podemos interceder por otras personas. Por eso oramos, ¿verdad? Por las personas, amigos, familiares, vecinos
que no conocen de Jesús, pedimos que el Espíritu Santo ablande su corazón. Esta idea no es una idea que se pueda explicar objetivamente. Objetivamente, ¿cómo mi oración puede tocar? No sabemos. La Biblia dice, Pedro dice, ¿no?, que confesado nuestras ofensas a los unos a los otros, porque la oración sincera puede cambiar muchas cosas. La oración tiene poder. Así que el primer elemento dentro de la devoción personal tiene que ver con la oración. Ese es el primer elemento. Pero hay un segundo elemento que también tiene que ver con la oración y lo encontramos en el libro de Mateo. Si ustedes van conmigo al libro de Mateo, los primeros capítulos, específicamente Mateo el capítulo 4, dice la palabra de Dios allí, que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado y el diablo vino a tentarlo. En la primera tentación, ¿qué fue lo que Jesús respondió? Cuando el diablo le ofreció convertir las piedras en pan, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. En segundo lugar, versículo 7, Jesús le respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en la tercera tentación, versículo 10, Jesús le respondió, vete, Satanás, porque escrito está. El segundo elemento dentro de la devoción personal es el estudio de la palabra de Dios. Usted no puede tener un contacto con Dios sin la oración y sin el estudio de su palabra. Porque la palabra de Dios es el nexo que Dios dejó para que el ser humano pueda conocer cuál es la voluntad perfecta de Dios, agradable y justa, como dice su palabra. Nosotros no podemos pretender conocer a Dios sin su palabra. Su palabra es el elemento donde el ser humano puede encontrar lo que Dios quiere para su vida. Yo recuerdo, y esto a veces lo cuento con mucho cariño, recuerdo que básicamente en el primer distrito que me tocó pastorear hace 11 años atrás, era mi primer año de ministerio, y era un lugar muy alejado en la sierra de Arequipa, ya 17 horas de la carretera. Y yo recuerdo que llegaron a unas iglesias y frecuentemente algunas hermanas y hermanos me decían, pastor, me decía, he recibido he escuchado la voz de Dios. La frase exacta era, el Señor me habló. Así cuénteme, le decía, y me contaban cosas. Una vez recuerdo que una hermana me contó, pastor, me decía, he soñado, decía, el Señor me habló ayer y toda mi iglesia, dice, toda la iglesia se reunió en un barco y cada hermano ingresaba a ese barco, dice, y yo estaba lejos y el barco salía y yo corría, dice, pero parecía no llegar y corría, y cuando yo llegaba el barco se había ido, dice, y veía a lo lejos a mis hermanos. ¿Qué me querrá decir el Señor? Y era una hermana que no se llevaba muy bien con las demás personas, para ir criticando. Entonces le decía, de repente, hermana, hay cosas que hay que rectificar en tu vida, ¿no? No era que necesariamente el Señor estaba hablando, tal vez sí, no lo sé. Sin embargo, surge la pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No sé si se han preguntado, pastor, hermano, anciano, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y la respuesta es sencilla. La voluntad de Dios para nuestra vida está en este libro. Sí, es cierto, Joel 2 dice que en el tiempo del fin, los niños, los jóvenes, los ancianos recibirán visiones. Posiblemente sí. Pero la regla general es que la voluntad de Dios para su vida, para nuestra vida, está escrito en este libro, está descrito con un ABC. Aquí tenemos las normas de salud, las normas de vida, las normas sociales, cómo tener un correcto matrimonio, cómo amar al prójimo. Aquí nosotros tenemos el A, B, C, D hasta la Z de cómo vivir una vida de comunión que no está cimentada en mis creencias, en mis presuposiciones, una vida de comunión que está guiada en la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, en esta oportunidad, al ingresar a este sábado, yo quiero animarlos a que en el nombre del Señor, usted y yo podamos tener la plena seguridad de que es el Señor quien dirige nuestra vida. Y que dentro de la comunión personal con Dios, la oración y el estudio de su palabra son dos elementos que usted y yo no podemos obviar. Son dos elementos
que con su gracia, con su buena voluntad, nos acompañarán hasta que la puerta de la gracia se cierre. Porque cuando la puerta de la gracia se cierre, ya no habrá oportunidad ni para pecar, ni tampoco para no hacerlo. Dice la Biblia, de hecho, el que es injusto siga siendo injusto, ¿verdad? Y el que es justo seguirá siendo justo. Lo que quiero decir con ellos es que la oración y el estudio de la palabra nos acompañarán hasta que ese momento glorioso llegue a nuestras vidas. De hecho, hay un himno, ¿verdad? Dulce oración. ¿Y qué es lo que dice la última parte del himno, que es bíblico 100%? Dice que cuando lleguemos al cielo, dice, entonces me despediré de ti, dulce oración. Porque cuando estemos en el cielo, por la voluntad de Dios, en el cielo ya no habrá necesidad de orar, pues Dios estará con nosotros. Y en el cielo el Señor nos contará a los salvados la historia completa de la redención. En esta tarde quiero orar por ustedes, que el Señor pueda bendecirlos y que este sábado pueda ser un sábado lleno de bendición, juntamente con la oración y el estudio de su palabra. ¿Podemos orar en esta oportunidad? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, porque tu amor, Señor, nos llena de gozo, sabiduría, de paz, y porque aún, Señor, en medio de las dificultades, tu gracia se manifiesta con cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir en paz, ayúdanos a vivir con ese gozo pleno de que tú siempre estás con nosotros, que nuestra comunión diaria pueda fortalecerse y que podamos, Señor, como cual árbol, echar raíces en comunión contigo. Bendice a mis hermanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Un gran abrazo, queridos hermanos, un lindo sábado y Dios los bendiga a todos.